Tenemos la presencia o la exposición del doctor Schiller Camacho, con quien deberíamos continuar. Si está el doctor Camacho por ahí. Ya. Norberto, ¿lo presentás al doctor? Sí, el doctor es arquitecto también eh, y está preparando una presentación muy interesante sobre varios de los sistemas misionales. Eh, Te dejo que lo expliques vos, Juan Antonio. Correcto, voy a dar inicio. Voy a... Gracias, gracias, doctor. Doctor, lo que le voy a pedir por ahí, un poquito como para conocerlo, nosotros aquí en esta región, los investigadores, un poco los tenemos referenciados, nos encanta sumar nuevos profesionales. Cuéntenos también, aparte del trabajo, de sus estudios, de su investigación, ¿qué más nos puede aportar como para conocerlos un poco? Con mucho gusto, justo iba a hacer esa presentación que nos han pedido. Primero quiero agradecer la invitación que el grupo y el Congreso me hicieron, a Norberto, que desde hace 2 años íbamos a tener la oportunidad de trabajar en Brasil y después este año con la pandemia íbamos a vernos en Uruguay. Y agradecer también a Sebastián Báez que ha habido una muy buena comunicación para esta organización y la generosidad de darme un espacio breve en esta primera sesión de la cual voy a comentar. Mi formación es de arquitecto, como lo comentaba Norberto. Soy egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Tengo una carrera de antropología con especialidad en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Dos maestrías, una en restauración de monumentos, que ha sido mi actividad principal, la conservación del patrimonio cultural en México, por más de 42 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Una segunda maestría en ambas, segunda generación de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Churubusco, conocida como Churubusco a nivel latinoamericano, y un doctorado de primera generación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, especializado en arquitectura prehispánica, que es el otro tema que he trabajado por muchos años, casi 37, 38 años. He tenido la colaboración en proyectos internacionales con la región del Petén por cerca de 35 años, de Centroamérica, y hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de conservación de este patrimonio mixto en esta región de Guatemala, con colegas de Guatemala en proyectos de rescate y protección de patrimonios mixtos. Mi labor docente ha sido de alrededor de 38 años, desde 1983 en la UNAM, como profesor de posgrado, en donde coordino un seminario de arquitectura prehispánica y he sido editor por cerca de 15 años de la revista Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, con una colaboración internacional de especialistas que han trabajado este tema en México. Formo parte del COMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y también formo parte del ICOM desde 1994 el primero y 99 el segundo. Y en el año 99 tuve la oportunidad en el Congreso Internacional de ICOMOS que se hizo en México de coordinar, y hasta la fecha, el Comité Científico Internacional de Itinerarios culturales o rutas culturales, y veo que hubo una de las presentaciones el día de hoy de gran interés, porque creo que son dos temas de patrimonio que nos permiten tener una visión mucho más amplia a distancia, territorios y continentales inclusive, el tema de los itinerarios culturales y el tema olvidado de muchos patrimonios que son los paisajes culturales. Creo que estas dos categorías de UNESCO debemos de incorporarlas en nuestros estudios porque nos va a permitir tener una visión más completa, más amplia de los temas. Y a raíz de este tema de los itinerarios culturales es que me introduje al tema de las misiones, que es el tema de hoy.
Entonces, Muy bien, doctor. Lo invitamos a que cuando usted considere inicie su presentación. correcto, voy a tratar de ver si entra. Ahí está. ¿Sí se ve? No, todavía tiene que seleccionar el compartir pantalla. Ah, puse compartir pantalla. A ver, Sebastián, ¿le podemos dar una mano? Ahí está. No, no aún. No. A ver, voy a... No. Sebastián, ¿le podemos dar una mano? Sí, sí, tomo la palabra. Están habilitadas las funciones para todos los participantes de compartir pantalla. Eh, Voy a salirme, espero no salirme de la transmisión, porque puse pantalla completa, pero no me aparece. Sí. Si no aparece ahí la página principal. Ah, no nos aparece. La tienen ustedes, si me la pudieran subir, Seba, la podemos. envié para... sí, 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 en un momento y yo la retransmito. Ah, correcto. Entonces voy a empezar para no retrasar y si ustedes la pueden subir, la tienen ambos. Bien, el tema que voy a tratar hoy es las misiones jesuitas en América, que es un proyecto que iniciamos hace 3, 4 años con la idea de poder hacer un estudio comparativo entre las misiones jesuitas en América, particularmente a partir de México, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Perú. A mí me pareció importante tener de este universo de los jesuitas, que en el caso de México es muy extenso, muy abundante, en investigación y estudios, el tenerlo también para la otra, creo que ahí está, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, se los agradezco. Entonces, este es el título que he querido tomar, que ha sido el proyecto que junto con Norberto hace unos 2, 3 años comentamos que valdría la pena establecer una relación de investigaciones compartidas, inclusive con seminarios itinerantes y con visitas para poder intercambiar las visiones que tenemos de los jesuitas en distintas regiones, particularmente la que muchos de nosotros en México desconocemos para la región sur. La siguiente. Seba. Sí. Sí, ¿se puede pasar la siguiente? Sí, a ver un segundito que estamos tratando de... Ah. Ahí está, muy bien, gracias. Bien, los ciclos de conferencias, de los cuales he armado 4 o 5 fichas breves que voy a comentar, no las voy a leer, inician en sesiones que hicimos en 2018, que fue un ciclo de 15 conferencias en la Dirección de Estudios Históricos del INA en la Ciudad de México, en donde tuvimos el interés de tener un primer marco histórico normativo de historia, arte, arquitectura, demografía, de las misiones jesuitas, tanto de Baja California como de las de Chiloé en Chile. Yo tuve la oportunidad en 1986, ya hace 34 años, de trabajar el primer catálogo de monumentos históricos en Baja California. Hicimos el primer inventario, no existía, de inmuebles históricos a nivel federal y cubrimos toda el territorio de Baja California y muchas de casi la mayor parte de las misiones jesuitas, algunas en pie, otras en vestigios arqueológicos, que fue importante. Entonces tenía yo el interés de retomar esa publicación y ese catálogo que se hizo en la frontera norte de México, junto con viajes de reconocimiento que por parte del Seminario de Arquitectura veníamos realizando en 2015. Tuve la oportunidad de estar en Chiloé, Chile, y me pareció interesante hacer un análisis comparativo de estas misiones jesuitas en la latitud norte en México y en la de la Patagonia, que resultan interesantes, dos contextos diferentes, grupos con acciones y con adecuaciones diferentes, y a lo largo de un mar, lo que era el Océano Pacífico, lo que es el Océano Pacífico,
o Mar del Sur, como fue llamado. En este ciclo tuvimos la oportunidad de tener a 8 especialistas de México, entre ellos Robert Jackson, nos conocimos en aquel entonces, y cada uno de estos 8 especialistas presentó una visión de estos aspectos que he comentado en un principio. Ahí indico las misiones que consideramos y tratamos en ese ciclo, y en la parte de abajo está la dirección de donde estas grabaciones quedaron y que pueden ser consultadas por ustedes. Creo que esto puede conformar un banco de documentación compartido sobre eventos y seminarios que estaremos realizando. La siguiente. Sebastián. Ahí está. Este es el cartel que hicimos para ese evento. Es parte de uno de los dibujos de uno de los jesuitas que tiene un libro extraordinario editado por la universidad, y una parte de esas imágenes aparece en este grabado de un referente de estas misiones reducidas, no tan grandes, de baja densidad, que había en Baja California. La siguiente. Sí, en esta segunda ficha son los ciclos de conferencias que en febrero a junio realizamos en la División de Estudios de Posgrado, en la División de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y ahí fue la temática principal que presentamos, fueron las misiones de Paraguay y Argentina, que habíamos tenido oportunidad de visitar en 2016 y que los especialistas, profesores y académicos y estudiantes conocieron en este ciclo de conferencias que se impartió con carácter curricular, y fueron también transmitidas realizadas de manera presencial, y se presentaron en vivo en un sistema virtual, y han sido grabadas. La dirección que aparece abajo puede ser consultada de todas estas exposiciones. La siguiente. Este es el cartel que hicimos para esa ocasión. Tuvimos la presencia de Graciela de Cuna, del doctor Robert Jackson, y eso fue muy importante. Abrimos con la presentación de Graciela, y Robert Jackson nos dio el panorama histórico y demográfico. Yo traté la parte arquitectónica y urbanística de estos conjuntos de Paraguay y Argentina. La siguiente. Esta tercer ficha es el ciclo de conferencias que en la misma División de Educación Continua y Actualización Docente de la UNAM hicimos en relación a las misiones jesuitas guaraní de Chiquitos en Bolivia. Iban a ser 12 sesiones. Las visitas de campo las habíamos realizado en julio de 2019, entonces la información era muy actualizada y fresca. Desafortunadamente, la pandemia que se presentó en México nos permitió solamente hacer 2 sesiones, y el curso quedó pospuesto para el próximo año. Las 2 conferencias aparecen en la referencia de abajo. La siguiente. Este es el cartel que queríamos realizar. Solamente la primera y la segunda conferencia se hicieron. Las otras las vamos a retomar en un futuro. La siguiente. Esta es la actividad que estamos realizando ahora aquí en Cuernavaca, Morelos. Es un ciclo de conferencias, son 12 conferencias por semana, de un ciclo que he llamado Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido. Creo que el tema de la recuperación de patrimonio es importante, y el compartido nos permite tener una visión para el siglo XXI, de que el patrimonio no es nacional, es un patrimonio mundial, un patrimonio de la humanidad, y creo que el poderlo compartir bajo esta visión de patrimonio propio en otra latitud es una visión mucho más amplia que la que teníamos antes de patrimonios nacionales. Termina en 3 sesiones más, son 12, pero hemos dedicado 5 o 6 de las sesiones a las misiones de Paraguay, Argentina, y particularmente a las de Chiquitos, y hemos tenido la fortuna de tener nuevamente en carácter virtual a Graciela Cuna,
a Robert Jackson, que presentó hace unas semanas. Va a estar un especialista del Instituto de Geografía Juan de Dios Páramo el día de mañana, quien está haciendo un trabajo de turismo cultural alternativo para estas misiones, y es una propuesta de una tesis de maestría y doctorado que él está realizando por parte de la UNAM. Una restauradora, Vivian López Gutiérrez, que estará hablando de pintura mural de San José, de la misión de San José, y otras de las conferencias que yo estoy dando. Estas pueden entrar en tiempo real los miércoles, la dirección está abajo, y pueden bajar las conferencias que hemos realizado a su base de datos para poderlas compartir. La siguiente. Estos son los carteles que hemos hecho para los ciclos de la radio. Este es parte de estas ilustraciones de este libro comentado, y lo que se ve al fondo es el galeón de Manila. Después de 5 o 6 meses saliendo de Manila, sin tocar tierra, tocaba la parte continental de la misión de San José, bajaban enfermos, se abastecían de agua y alimentos, y esa es una de las razones por las que seguramente por intercambio hay muchos productos asiáticos que llegaban antes del continente americano y antes de la Ciudad de México para su venta o intercambio a muchas de las misiones, como a Juárez, litúrgicos, que podemos encontrar actualmente en uno de sus museos. La siguiente. Y estas son las que hemos estado haciendo recientemente. Ustedes ven ahí 21 de octubre, sobre temas de divulgación. Creo que el tema de compartir y divulgar el patrimonio es importante tenerlo a nivel del continente americano. Yo creo que este trabajo extraordinario que están realizando ustedes en las misiones guaraníes debe ser reconocido a nivel continental. Y esta es un poco la labor que estamos realizando a través de divulgación en la radio con especialistas, como fue el caso de Graciela Cuna, que estuvo el día 21 de octubre. La siguiente. Estas son las propuestas que tenemos y que queremos invitarlos para 2021. Esperemos que ya las condiciones mejoren, y para el mes de marzo, abril y mayo, con la UNAM vamos a tomarlo en formato virtual, y vamos a tomar de manera amplia 12 sesiones para hablar del tema de chiquitos, de sus misiones, y tenemos en principio la colaboración anticipada de Robert, de Juan de Dios Páramo, de Viviana, pero yo quisiera hacer la invitación a muchos de nuestros colegas que pudieran sumarse con alguna charla, alguna plática para el próximo año. La siguiente. Estas son algunas de las presentaciones. Esta fue la de Robert Jackson hace un par de semanas, el 28 de octubre, sobre un tema de demografía. La siguiente. Y este es para la segunda parte del próximo año. Estamos pensando de septiembre a noviembre retomar, o más bien realizar, porque no lo habíamos hecho, un ciclo de unas 12 conferencias también sobre las misiones de Río Grande del Sur, que tuve oportunidad en el mes de diciembre y enero de visitar y documentar. Y aquí sí agradeceríamos que algunos de los colegas de Brasil se quisieran sumar y darnos una de las charlas aquí en la Universidad Nacional de México en formato virtual. La siguiente. Estas son algunas de las ilustraciones de estos programas de radio que estamos haciendo. Esta fue la del 4 de noviembre. La siguiente. Y para finalizar en este breve tiempo, comentar rápidamente, y quiero hacerlo conjuntamente con el doctor Robert Jackson, quien amablemente me invitó a elaborar un trabajo interesante que se suma un poco a este proyecto original de realizar un libro, un catálogo visual de arquitectura jesuita en América. Y es una obra muy extensa, extraordinaria, las imágenes, los dibujos, los mapas, los hemos actualizado a material de 2020, es decir, tiene material de este propio año, de muchos de los sitios de los que estamos hablando, y cada uno toca las misiones jesuitas, colegios y obras en México, en Baja California, el norte de la República Mexicana,
Yo he desarrollado, por invitación de él, la parte de los componentes arquitectónicos y urbanos que me parecen interesantes hacerlos con esta visión comparativa de lo que podía ser un atrio en las construcciones de México y lo que sería una plaza con estas variantes que tiene las misiones guaraníes. Un glosario de términos arquitectónicos guaraníes nos resulta importante, sobre todo para nosotros, porque hay muchos términos que son más familiares para ustedes, pero en la literatura que a veces tenemos de obras publicadas por especialistas del sur, muchos de los términos no nos son familiares, particularmente los guaraníes. Sería casi lo mismo que los términos náhuatl para ustedes. Y hemos agregado los sitios de patrimonio mundial de este catálogo que están inscritos porque de alguna manera tienen una protección técnica y legal y que vale la pena saber cuáles tienen esta denominación de UNESCO. La documentación fotográfica, visual en general y bibliografía y trabajo de campo y gabinete es parte de esta obra que está siendo revisada. El doctor Jackson la ha pasado al inglés, va a estar publicada en inglés y yo invitaría a que él haga mucho más extensivo este comentario de este libro que estamos realizando y que esperemos en el próximo evento del año próximo poderlo comentar conjuntamente. Entonces, yo agradezco y esperaría las preguntas finales, pero le cedo la palabra a Robert Jackson para que haga un comentario a este libro. Doctor Jackson, ¿está por ahí? Sí. Dice que no me permite. Ahí está, ahí está. Ok, muy bien, gracias. Sí, pues yo tuve esta idea así como de hacer un catálogo visual hace como 5 o 6 años y empecé primero con un trabajo sobre las doctrinas del siglo XVI en México Central. Y aparte de ser historiador y hacer investigaciones, me gusta mucho la fotografía. Entonces, ya tengo 13 años viviendo acá en México y empecé a visitar, podemos decir, las misiones del siglo XVI en México, que son complejos muy imponentes. Y el primer libro fue publicado en 2016, que es un catálogo de las doctrinas del siglo XVI en México, que escribí con un joven arquitecto mexicano. Y este volumen tiene más de 2,000 fotos que yo tomé principalmente y mi coautor también contribuyó a algunas fotos. 2 años después, en 2018, publiqué otra versión de la misma idea que fue un catálogo de las misiones fronterizas entre misiones jesuitas, franciscanos, dominicos y agustinos en México y Sudamérica. Y de ahí surgió la idea que tenía para hacer un volumen que enfoque especialmente en las misiones jesuitas y pedí la colaboración de Juan Antonio para colaborar conmigo. Entonces ya está en el editorial y tiene, en la introducción empezamos con una evaluación del sistema de los jesuitas en América Española. Y tenemos un chorro de fotos de colegios en México y en Sudamérica. Y después enfocamos en un grupo de misiones, principalmente las misiones entre los guaraníes, las misiones de Chiquitanía y de Mojos, las misiones de Chiloé y de Chaco. Y después en México enfocamos en las misiones de Sinaloa y Sonora y Baja California. Entonces, este volumen va a tener más de 500 fotos, creo, si recuerdo la cuenta, y con suerte será publicado el próximo año. Bueno, esta es mi intervención y le regreso la palabra a Juan Antonio. Gracias, Robert. Pues si hay preguntas por parte de los asistentes, con mucho gusto. Norberto, ¿estás por ahí? Bueno, yo en principio, doctor, quiero
poner a disposición el tema de lo que podamos hacer de fundación para articular, para aportar, para acercarlos con investigadores, como bueno el caso de Norberto, con el que ya tienen contacto, obviamente con el caso de Isabelino Martín, un especialista en el tema de lengua guaraní, con quien dar con el tema este. Así que, bueno, de nuestra parte, institucionalmente, eso quería decir. Ahí hay varias personas con temas para hablar. Ahí está Isabelino. ¿Estás, Norberto? Sí, ahora me dejaron entrar ahora. Pilar, ¿querés hacerle una consulta a Juan Antonio? Más que nada saludarlo. Hemos coincidido en alguna reunión del ICRO en Cartagena hace unos años, y también, como Carlos, ponernos a disposición para cualquier trabajo o conexión con investigadores, que bueno, hay muchos y muy buenos en la región que tratan el tema de las misiones jesuíticas. Así que eso, nada más, saludarlo y felicitarlo por el trabajo que desde hace mucho vienen desarrollando y tan importante para el patrimonio latinoamericano. Muchas gracias. Gracias. Isabelino, ¿estabas por ahí? Isabelino. ¿Querías hacer alguna consulta? Más que una consulta, también un agradecimiento por este aporte y porque una vez más nos sentimos unidos en este gran territorio que de alguna manera tenemos que hacer resurgir el gran territorio de lo que en guaraní se pronuncia como el tetá, el ñaneretá, que es la apropiación guaraní de ese territorio, de lo que hoy discutimos dentro del punto de vista de la filosofía, de la educación, quizá de lo que sería la ciudadanía. Entonces, en una ciudadanía globalizada, tecnológicamente unida, también los guaraní tenían su manera de ser tetá. Entonces, esa proyección he visto en su trabajo, doctor, y congratulaciones. Yo creo que se puede seguir aportando muchísimo. Para que me conozca un poco, el doctor es director del Museo de Arte Jesuítica de Santa María de Fe, también investigador en el área de las misiones jesuíticas. Entonces, un gran placer de compartir en este tiempo, y de hecho, hay muchas interrogantes que tenemos que seguirlo conversando, que dejan el tintero para seguir investigando también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que va a ser importante poder establecer esta relación compartida con todos los investigadores, y en los sitios web que cada uno de nosotros tenemos, el que tiene el organizador de este evento, pues poder subir eventos que estamos realizando de manera conjunta, tanto para tener participaciones o invitaciones, como para tener un banco de información compartido, que muchas veces podemos hacerlo no en tiempo real, a veces no podemos estar en la conferencia, pero el tener las ligas que aparecen en las fichas que he dejado, se puede acceder a los índices y bajar algunos de estos trabajos recientes, compartir artículos y publicaciones. Creo que creo que lo más valioso en los congresos, al menos los que son presenciales, es poder ir a tomar una cerveza, comer con los amigos, intercambiar. Yo creo que el congreso sigue después de las sesiones, y en este caso, pues las ligas que podamos establecer se van a poder desarrollar a futuro. Muchas gracias. Bueno, Carlos. Bueno, estamos entonces, hemos llegado, gracias doctor por su participación, esperamos contar con usted, por supuesto, el resto del Congreso con su visita y su compañía. Hemos llegado al final del día de hoy, largo, con algunos ajustes técnicos para realizar. Nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 9 horas. La grilla de las ponencias va a ser subido a la página de Facebook.
de la Fundación y al igual que el día de hoy, a partir de las 8:45 horas por Argentina, se van a abrir el ingreso a la sala. Agradecemos a todos ustedes por la presencia, a los expositores fundamentalmente, y no queremos dejar de hacer mención a las que nos acompañan, a las instituciones que nos acompañan, la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay, la Secretaría Cultura de la provincia de Misiones en la República Argentina, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Nordeste, Mogli Ediciones, la Municipalidad de Cuyucuatiá, el IGI y el CONICET, la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones y la Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes. A todos ellos, muchas gracias y a ustedes por acompañar. Nos vamos a reencontrar el día de mañana, si Dios quiere. Muchísimas gracias por su presencia.